Bien, vamos a terminar esto del capítulo 3 de compuertas lógicas y álgebra booleana con lo que son las representaciones alternas de las compuertas lógicas que ya hemos visto y conocemos al detalle. Esas compuertas son pues estas 5 que están acá, y la representación alterna pues a veces se presenta en libros o en diagramas, ¿sí? Como una forma alterna, ¿sí? Alterna de ver las cosas, ¿no? Y vamos a ver por qué usarlas, pero antes que nada vamos a ver cómo es que se hace la representación. Es bastante sencillo. Si yo tengo una AND, ¿sí? En la alterna le voy a colocar una OR. Y si la base es una OR, pues la base de la alterna será una AND, ¿sí? Con esto quiero decir que, por ejemplo, la AND, lógicamente su base es una AND. La OR, su base es una OR. La NAND, su base es una AND, ya que es una AND negada, ¿correcto? Su base de la NOR es una OR, ¿sí? En el caso de la NOT no hay ningún cambio, así que no lo nombramos. No se usa esta regla, entonces. Luego, cuando tengo una AND, por ejemplo, su alterna se representa con una base OR, que es la que está aquí. Ojo, no se tome en cuenta las burbujas que hay aquí, ¿correcto? Luego, para colocar las burbujas, yo digo, si la AND no tiene burbujas en la entrada, pues la AND alterna sí las va y las debe tener, así como la burbuja que no hay acá en la AND original, sí la debe tener la alterna. Es decir, donde haya burbujas no le coloco, y donde sí las haya pues se las quito. En este caso, por ejemplo, no hay ninguna burbuja en la OR. En la alterna sí tiene en las entradas y en la salida. Esta es una base OR, así que le coloco como base una AND. En el caso de la NAND tiene como base una AND, así que le coloco una OR, ¿sí? No tiene burbujas en la entrada, acá sí le coloco burbujas en la entrada. Tiene una burbuja en la salida, pues acá no le coloco una burbuja en la salida, ¿sí? Es lo contrario. Entonces, en el caso de la NOR, por ejemplo, la base es una OR, entonces la alterna, su base será una AND. No tiene burbujas en la entrada y la alterna sí las tiene. La NOR tiene una burbuja en la salida y la alterna pues no se le coloca, ¿sí? Va a tener la misma funcionalidad que tienen las originales. Por ejemplo, en el caso de la AND alterna, tenemos que tienes a la entrada una A negada. Si esto fuera A y esto fuera B, en la entrada tengo A negado, ya que tienes una burbuja antes de hacer la operación OR que tengo aquí, ¿sí? Entonces, luego a eso le voy a sumar lo que hay en la otra pata, que está entrando como negado también, que es la entrada B. Una vez que aplico la OR, ¿sí? La suma, que está representada por este símbolo de suma, a la salida le aplico nuevamente una negación a toda esa operación, es decir, a todo lo que hay ahí. Y luego aplico, para ver qué hay, puedo aplicar acá a Morgan, rompiendo pues la negación por la mitad y haciendo que este más se convierta en un por, y obteniendo B con doble negación y A con doble negación. Esas negaciones lógicamente se anulan, ya que si niego una vez y niego de nuevo vuelvo a lo mismo, así que tengo A por B, que viene a ser lo mismo que hace una AND, ¿sí? Lo mismo puedo aplicarlo para cualquiera, lo puedo deducir. Espero que ustedes lo hagan. Podemos hacer uno más de repente. A ver, vamos a hacerle el de la NAND. Es bastante simple. Acá tengo, por ejemplo, que está entrando, vamos a colocarle acá A, acá B, y si acá está entrando A, pues voy a tener A negado. Tengo otra que es B negado en la otra entrada. Ambos se operan con esta operación que es una OR, es decir, la sumo. Afuera no hay ninguna negación y voy a tener A negado más B negado, ¿sí? Pero eso es igual a una NAND, digo yo, ¿correcto? Entonces podría deducirlo más fácilmente desde acá, desde la salida, ¿sí? Yo sé que una NAND es una multiplicación, en este caso de B, y se niega, ¿verdad? Y por Norton yo podría romperlo por acá por la mitad, ¿sí? Y obtener así A negado, ese punto se convierte en un más,
más B negado, y me doy cuenta que ambas representaciones son iguales, ya que esta de acá era la de la NAND y esta de acá la de la alterna. Si las dos son iguales, entonces significa que tanto la NAND original como la NAND alterna pues tienen la misma funcionalidad. ¿Sí? Para el resto lo dejo a ustedes que lo deduzcan y continuemos con esto. Ya antes de ver por qué usar una representación alterna, debemos considerar el concepto de líneas activas. Es un concepto que ya quizás no se han dado cuenta, pero está siempre en todo lo que son las tablas y símbolos. Y vamos a pasar entonces a explicarlo. Fíjense, si tenemos acá por ejemplo la compuerta NOR, y ojo que se da para todas las compuertas que hemos visto, ¿sí? La compuerta NOR me habla, ¿sí? Y me dice lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar acá una OR porque este símbolo sin la burbuja es una OR. Y tengo dos entradas, tengo una entrada A y una entrada B, ¿correcto? Lo que me dice es lo siguiente, fíjense, si ustedes se dan cuenta acá, la línea A está activa en alto ya que no tiene burbuja, igual que B. La línea de salida, que vamos a llamarle X por ejemplo, ¿sí? Sí tiene una burbuja, lo que me indica que acá es una salida activa en bajo. Entonces lo que me está diciendo la NOR es lo siguiente, dice, si A está en alto o B está en alto, la salida, ¿sí?, estará en bajo, ¿correcto? Es decir, si una o la otra, ojo, o la otra están en alto, entonces la salida estará en bajo. ¿Es cierto eso? Veamos acá. Si sería este caso de acá, si A está en alto o B está en alto, pues la salida está en bajo. ¿Se cumple o no? Sí, ¿verdad? Acá A está en alto o uno de los dos, o B, en este caso es A el que está en alto, la salida está en bajo. En este caso B está en alto y esto está en bajo. Esta sería la que no cumple con lo que está fijándose acá en el símbolo, y sería que tanto A o B están en bajo, así que la salida está en alto, ¿correcto? Es decir, cumple con todo lo que está en la tabla. Para la alterna pasa lo mismo, sino que visto de otra manera. Fíjense, si hablamos así, vamos a verlo así para distinguirlo. Si decimos así, vamos a colocarle una A acá y una B aquí. ¿Sí? Acá vamos a colocarle también una X como salida. En este caso es la representación alterna y debe tener la misma funcionalidad. Y acá dice, y ojo que esta es una AND. Dice, si A está en bajo, y significa que todos, ¿sí? Si A y B están en bajo, X estará en alto. Es lo mismo que lo anterior, pero dicho de otra manera. Si A está en bajo y B está en bajo, la salida estará en alto. Y se ve acá, ¿no? ¿Sí? Si A está en bajo y B está en bajo, ¿qué quiere decir? Que las dos deben estar en bajo para que la salida esté en alto. ¿Se dan cuenta de que el símbolo me está diciendo cómo funciona la tabla de verdad? Igual para los dos casos. En este caso se habla de estos casos, si uno o el otro, y en el caso de la representación alterna pues me habla este y este deben estar en 0 para que este sea 1. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la AND. Vamos a hacerlo rápidamente. Acá me dice, ojo, las dos líneas están activas en alto y la salida también está activa en alto, que significa que, y ojo que este es una I, que me dice que A debe estar en alto y B debe estar en alto para que la salida esté en alto, ¿verdad? Es decir, es este caso de acá, tanto A y B deben estar en alto para que la salida esté en alto, ¿correcto? Para los demás casos, después lógicamente va a estar en bajo, ¿sí? Cumpliendo con la tabla. En el caso de la representación alterna me dice que tanto A
ojo que esta es una OR, tanto A o B deben estar en bajo, ¿sí? Para que la salida esté en bajo. Es decir, tanto A o B debe estar en bajo para que la salida esté en bajo, ¿sí? Se cumple esta, acá también y aquí también, ¿no? Basta que una de ellos esté en bajo para que la salida esté en bajo. Y lógicamente cuando no se cumpla, cuando ambas sean 1, pues se dará lo contrario, que es este caso de acá, cumpliendo pues con toda la tabla. Eso pues es el concepto de lo que son líneas activas. Veamos por qué debemos usar entonces en algunos casos las compuertas o la representación alterna en nuestras compuertas digitales. Fíjense, si bien es cierto que para una compuerta pues nos refleja cómo trabaja viendo sus entradas y salidas activas, para un sistema es algo diferente. Fíjense, este sistema que hemos dibujado acá consta solamente de 3 compuertas NAND, las cuales entonces tienen 4 entradas, A, B, C y D, ¿correcto? Entonces, si nos damos cuenta aquí, y si nos guiamos por lo que hemos estado viendo de entradas activas y salidas activas, acá diría lo siguiente: si A, ojo, esta es una I, y B están en alto, ¿sí? Y además acá hay otra I, C y D están en alto, entonces la salida estará en bajo. Vamos a colocarlo todo en alto y veamos si es cierto, porque me dice que todas deben estar en alto para que la salida esté en bajo. Y vemos que no cumple con lo que está diciéndome el sistema, porque si bien es cierto trabaja para una compuerta, eso es como hemos visto, cuando armamos diferentes configuraciones quizás no funcione, ¿sí? Se dan cuenta, esto sería esta condición de acá, donde todas las entradas son 1 y la salida es 1 y no 0 como me está indicando pues la simbología. Entonces veamos qué pasa cuando usamos las compuertas de tipo alterna. 3, 2, 1, grabando. Lo que hemos colocado acá es pues lo mismo que el anterior, 3 compuertas NAND. En este caso la simbología de la última la hemos cambiado por la alterna, ¿sí? Que es una OR con 2 burbujas de entrada y nada en la salida. Son 2 configuraciones, en una hemos cambiado esta por la alterna, en la segunda configuración, la original, ¿sí? Hemos mantenido la salida igual con una NAND, y las NAND de entrada pues hemos colocado su representación alterna. Y si leemos entonces lo que nos dice todo el sistema viéndolo de esta manera, sería lo siguiente. Dice, recordemos que esta es una I, y sería: si A y B son altos, fíjense que las líneas activas están en alto, si A y B son altos, ¿sí? Y luego vienen por acá que es una OR, ¿sí? Si A y B son altos, o debido a esta OR, C y D son altos, no se olviden que esta es una I, la salida será alta, ¿correcto? Entonces dice, si este y este, ¿no?, de este lado son altos, la salida alta. O si C y D, es decir, ambos son altos, vamos a poner por acá, pues la salida también será alta, ¿sí? Cualquier otro caso pues no va a darme las salidas en altos. Tienen que tener pues de este lado ambos en 1 o en este lado ambos en 1, como dice acá, ¿no? A y B altos o C o D altos, ¿sí? En ese caso se da esto. Y si vemos acá pues se cumple en la tabla de verdad del circuito, ¿no? Basta que tenga ambos altos para que la salida sea alto, ¿no? Acá tenemos por ejemplo C y D altos, la salida me da alto. Acá tenemos también C y D altos, me da alto, ¿sí? Acá tengo A y B altos, de acá para abajo todos son A y B altos, así que la salida me da un alto. Esa es una forma de verlo. La representación alterna pues también debe cubrir la tabla de verdad de la misma manera. Ojo que las condiciones en las que no se cumple 1 pues deben ser lógicamente 0. En el caso de abajo tenemos por ejemplo que dice lo siguiente. Acá dice si, en este caso A, ojo que esta es una O
A o B son bajas, ahí están las burbujas, si A o B son bajas, ¿sí? Luego viene una I, con las patas de acá sería C o D son bajas, la salida será, miren la burbuja, baja, ¿correcto? Entonces, ¿qué me dice acá? Si A o B son bajas, acá le coloco uno bajo, y además C o D, una de estas es baja, la salida será baja, ¿sí? Basta que un lado esté bajo, ¿no? Un lado esté bajo. Ahora, ¿qué pasa si un lado no está en bajo? ¿Sí? Porque deben estar en las dos condiciones. De este lado tiene que haber una que esté en bajo, y de este grupo COD también tiene que estar una que esté en bajo. Si un grupo de estos no está en bajo, pues se coloca en 1, ¿no? Entonces no sería la salida baja. Ambas cosas entonces me están diciendo y me están hablando de la misma tabla, ¿correcto? La diferencia con la original es que yo puedo leer acá directamente cómo funciona el circuito para las entradas aplicadas y qué salida voy a obtener. ¿Cómo logro eso? Pues fácil. Si ustedes se dan cuenta, yo he conectado acá y he reemplazado, por ejemplo, esta de tal manera que esta burbuja, es decir, las salidas que tienen burbuja se conecten con entradas que tienen burbuja. Estas, ¿sí?, se van a eliminar. Es como si no hubiera nada, ¿sí? Acá igual, las salidas que no tienen burbuja las he conectado a entradas que no tienen burbuja, de tal manera de que no haya ninguna burbuja en medio, ¿sí? Quiere decir eso entonces que si yo leo directamente el diagrama, pues voy a obtener la respuesta de lo que es la tabla de verdad, es decir, cómo funciona el circuito. Eso sería todo hasta acá en lo que es el capítulo 3. Nos vemos, cuídense